Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Continuando con nuestro estudio bíblico del libro de Josué, seguimos en el capítulo 8. Habíamos visto anteriormente que por el pecado de uno, el pecado de Acán, todo el pueblo fue derrotado. Todos pagaron las consecuencias. El pecado trae consecuencia en nuestra vida, mas ellos se santificaron, pidieron perdón al Señor y el Señor les dio la victoria y pudieron justamente tomar la siguiente ciudad y derribar a Jai. Ellos habían vencido las costumbres del mundo, habíamos dicho, habían vencido la carne y en aquel lugar, después de conquistar, después de que el Señor le entregó la victoria nuevamente, donde tuvieron un plan de guerra, una estrategia para el combate, habían preparado una emboscada, el Señor les había dado la estrategia de guerra. Cada uno de nosotros debemos pelear también las batallas espirituales y las batallas de esta vida con estrategias de rodillas, con nuestra Biblia abierta, cantando alabanzas a nuestro Dios. Y después de todo, después de la victoria, después de la conquista, vemos que dieron lectura a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque las aflicciones seguirán llegando. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra del Señor, pero de todas nos librará Jehová. Vendrán las aflicciones. Dijo Jesucristo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vendrán problemas nuevos, vendrán situaciones, vendrán guerras y combates, pero si estamos parados sobre la roca que es Cristo, que es su palabra, vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán problemas y situaciones, pero seguiremos firmes y obtendremos la victoria. Ellos, después de conquistar, dieron lectura a la palabra de Dios. Se acordaron de los mandamientos, de los estatutos, de la ley de Dios. Josué, capítulo 8, verso 30 en adelante. Lectura de la ley en el monte Ebal. Lo leo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar al Señor Dios de Israel. Era un altar de piedra sin labrar, tal y como le había ordenado Moisés, siervo del Señor, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Sobre las piedras, Josué escribió también una copia de la ley de Moisés en presencia de los hijos de Israel. Todo el pueblo estaba de pie a ambos lados del arca del pacto del Señor, incluso los extranjeros y los descendientes de Israel, los ancianos, oficiales y jueces, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca. La mitad de ellos estaba de un lado del sur del monte de Gerizim y la otra mitad del lado del monte de Ebal, tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, cuando el pueblo de Israel fue bendecido por primera vez. Después de eso, Josué leyó todas las palabras de la ley, junto con las bendiciones y las maldiciones conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No omitió Josué ni una sola palabra de lo que Moisés le mandó a leer ante la comunidad de Israel, junto con las mujeres y los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Vemos entonces, en primer lugar, que ellos habían edificado en el monte de Ebal un altar de piedras al Señor. ¿Y cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra vida? Porque podemos salir victoriosos de muchas circunstancias, pero después vendrán otras tormentas, otras lluvias, otras tempestades, otros problemas. Y veremos en el capítulo 9, dice la astucia de los Gabaonitas. Se unen, el enemigo se une, busca aliados, busca estrategias para derribarnos, para derrocarnos, para destruirnos. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Vino para matar, hurtar y destruir. Entonces nosotros debemos tener estrategia. Nosotros debemos estar firmes en la palabra del Señor. ¿Y cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tenemos un altar familiar, un altar devocional? ¿Tenemos nuestro devocional en nuestra casa? ¿Oramos, abrimos nuestra Biblia? ¿O solo vamos a la iglesia de vez en cuando o una vez a la semana? Vemos aquí en la Escritura que en Romanos 12:1 nos dice, preséntense ustedes como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros somos hoy ese sacrificio. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios porque ese es el culto que Él le agrada. No es un culto de un sábado ni un culto de domingo, sino un culto diario. Un sacrificio nuestro, un devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura bíblica.
Ellos después de conquistar se reunieron y ofrecieron un sacrificio a Dios. Armaron un altar, ofrendas de paz. ¿Cómo estamos hoy delante de la presencia del Señor? Dice aquí, sobre las piedras Josué escribió también una copia de la ley en presencia de los hijos de Israel, sobre piedra. ¿Y cuál es la piedra? ¿Cuál es la piedra angular? Cristo misma, Cristo mismo. Cristo es la piedra del ángulo y en Él nosotros hoy somos piedras vivas defendiendo el Evangelio. ¿Recuerdan cuando Jesucristo mismo preguntó, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es una mentira de la religión romana que sobre Pedro se edificó una iglesia. Pedro, un hombre pecador, un hombre falible. Cristo había dicho sobre la afirmación de Pedro, sobre lo que acabas de decir, edificaré mi iglesia. Sobre esa roca, sobre esa piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo, no Pedro. Cristo es la piedra. Lo que los otros desecharon. Cristo mismo dijo sobre esa afirmación que no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Sobre esa afirmación, Él construiría su iglesia. La iglesia está fundamentada sobre Cristo, no sobre una religión, no sobre una persona. Y Cristo es lo que cambia nuestra vida. Cristo es lo que nos ayuda a vivir en santidad cuando más nos deleitamos en su palabra. Esa palabra nos va transformando, esa palabra nos va limpiando y vamos conociendo cada día más de Cristo, cada día más de Dios, viviendo llenos del Espíritu Santo. Todo el pueblo estaba reunido alrededor del arca del pacto, de la presencia misma del Señor. Y dice aquí también que después de esto leyó todas las palabras de la ley, junto con las bendiciones y las maldiciones conforme a lo que están escrito en el libro de la ley. Deuteronomio 28:2 dice que las bendiciones de Dios nos alcanzarán y nos abrazarán a cada uno de nosotros, pero también hay maldiciones. ¿No les gusta esa palabra? Pongámosle consecuencias sobre nuestros actos, actitudes y pecados. Nuestro pecado tarde o temprano nos alcanzará. El pecado tiene consecuencias, lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿por qué no ser obedientes al Señor, a su palabra, conocerlo cada día más de Él, ser hacedores de la palabra? Porque aquí nos dice también que no emitió ni una sola palabra de lo que Moisés le mandó a leer ante toda la comunidad. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, olvidadizos. Eso lo encontramos en el libro de Santiago. Fíjense lo que está escrito en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 2, que nos habla de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Tú, sé sobrio y haz obra de evangelista. ¿Acaso no hay falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas, jugando a las adivinanzas, prometiendo cosas que Dios no ha prometido, por no aferrarse a la palabra de Dios? ¿Cuántos falsos hay que no tienen conocimiento de la palabra, que no han estudiado, que no se llenan del Espíritu Santo y tan solo andan dando promesas a la gente? De esto habla el Evangelio, de falsos, de lobos rapaces. Pero cuando escudriñas la palabra, vas a predicar en tiempo y fuera de tiempo el mensaje de Jesucristo, que siempre nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, porque todos queremos bendiciones. Pero buscamos la obediencia, estamos en santidad, practicamos la santidad. Vemos también en este último versículo que dice, no omitió Josué una sola palabra de lo que Moisés le mandó a leer ante toda la comunidad de Israel. La palabra de Dios es para todos, es para los niños, para las mujeres, para los hombres. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Y Jesús le dijo a aquellos que lo seguían, inclusive a los estudiosos de la ley, a los estudiosos de la palabra,
en Juan 5:39, ustedes escudriñan la palabra de Dios, ustedes leen la Escritura porque creen que en ella encontrarán la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ninguna religión te llevará al cielo, sino Cristo mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La palabra es Cristo misma. Él es el verbo, Él es la palabra. Todo fue creado por Él y para Él. No me puedes decir que conoces a Cristo si no conoces la palabra. No me puedes decir que conoces a Dios si no conoces a Cristo. Trabajan juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos revela la palabra, nos alumbra, nos sigue dando sabiduría que viene de lo alto para poder predicar en tiempo y fuera de tiempo. Aquel que no está cimentado en la palabra, aquel que no construye su casa, su vida, su hogar, su ministerio sobre la palabra, tarde o temprano caerá. Entonces, amigos, hermanos, les invito a buscar más del Señor, a escudriñar su palabra, a practicar todo lo que aquí está escrito, a defender el Evangelio, porque la palabra de Dios es la que transforma la vida de las personas. La palabra de Dios es como un martillo que golpea la piedra más dura. La palabra de Dios es viva, es eficaz, no pasa de moda. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios es perfecta, la que hace sabio al sencillo, la que convierte el alma. La palabra de Dios debe ser para nosotros más dulce que la miel, dulce a nuestro paladar. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pasa tiempo con la palabra de Dios. Busca más del Señor y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Correrán en ti esos ríos de agua viva, como aquí se ve atrás, como cayendo un río, como cayendo agua, una cascada. Correrán en nosotros ríos de agua viva. Eso es la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando. La palabra y el Espíritu Santo. Eso sucede cuando nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu. El Espíritu y la palabra de Dios. ¿Queremos conquistar? ¿Queremos ser victoriosos? ¿Queremos que el enemigo no nos derribe? Aquí, parados sobre la palabra de Dios, que es Cristo mismo, obrando en nuestra vida, obrando en nuestra familia, obrando en nosotros. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Hechos 27, dice la palabra del Señor: yo no he rehusado, yo no he huido de dar todo el consejo, de predicar toda la palabra de Dios. No podemos vivir a nuestra manera sacando hojas de la Biblia. Elegimos qué sí nos gusta y qué no nos gusta, qué practicamos y qué no practicamos. Fuimos llamados a vivir en santidad, a ser hacedores de la palabra, a leerla, a escudriñarla como aquellos hermanos de Berea que escudriñaban la Escritura, que eran más nobles que los de Tesalónica y pasaban tiempo escudriñando a ver si lo que les predicó Pablo era verdad. Pasamos tiempo en la presencia del Señor, pasamos tiempo orando, leyendo la palabra, escudriñando la Biblia. Oremos. Padre del cielo, en el nombre de Cristo Jesús,
Te pedimos perdón, Padre, por nuestra falta de devocional, falta de compromiso, falta de lectura bíblica y falta de oración. Perdona a cada uno de nuestros pecados y danos la fuerza para seguir adelante, para cambiar, para ser mejores, para ser perfectos, maduros y crecidos, como tu palabra lo dice, para seguir adelante en esta carrera espiritual.